Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar sobre este tema del equipo y después del video que Katia nos hizo favor de elaborar y que mandé al grupo sobre quién es la estrella del equipo y la conclusión del equipo, la estrella del equipo es el equipo. También, después me quedé pensando, dije, a ver, voy a abrir con una pregunta. Katia, ¿cómo es esto de que la estrella del equipo es el equipo? ¿Qué pasa si el equipo de ventas se cree la estrella? ¿Qué pasa si el grupo de administración se cree la estrella? ¿No volvemos a caer en lo mismo? Sí, es que está súper chulo porque nosotros podemos, bueno, buenos días, creo que quiero decir antes que ninguna Gracias. otra cosa. Vuelvo a compartir esta idea de que estoy súper agradecida porque Eri me convenció por arriba, por abajo, por un lado, por el otro y por los dos de volver a abrir este espacio. Am, y muy agradecida porque me doy cuenta que me enriquece. Ah, él y yo acordamos que el segundo viernes de cada mes íbamos a conversar de temas que tienen que ver con nosotros, con los seres humanos, con las personas, con lo que nos pasa, con lo que vivimos, con nuestras relaciones. Y Eri tiene la propuesta de que el cuarto viernes de cada mes nosotros hablemos de cosas organizacionales. Entonces, cuando empezamos a platicar de esta idea, a Eri se le ocurrió que habláramos de este tema de cuáles son los principios que sustentan a un equipo desde la perspectiva de teoría Blumenstein. Eh, Cuando hablamos de principios, por favor, desde esta mirada no es ni la regla inamovible, no es la verdad absoluta, no es, pues no sé, ¿no? Solo es una perspectiva que propone que en la medida en que nosotros cuidemos, yo creo que yo diría que son las formas más que los principios, las formas básicas que teoría Blumenstein propone en el marco de la construcción de un equipo. Entonces, vamos a dedicar cada viernes hasta que terminemos con esto, que además creo que es cuando se termina este proyecto o esta nueva temporada. Le hemos llamado temporadas a las que hemos hecho con José Luis, con Eri. Esta es una nueva temporada. Y entonces, creo que vamos a terminarlo con el último principio. O nos quedaremos a la mitad, no lo sé, pero no importa. O sea, siempre hay posibilidades de abrir una nueva y seguir conversando. Entonces, ¿cuál es la primera propuesta, la primera forma que nos invita esta perspectiva en el trabajo de equipo? Y la propuesta se llama la estrella del equipo es el equipo. Y entonces creo que emergen un montón de preguntas. ¿De qué equipo estamos hablando? ¿Qué sucede cuando logramos en el área de ventas que la estrella del equipo fuera el equipo? Y luego, cuando comparamos ventas con producción, entonces tenemos que volver a preguntarnos si quién es la estrella del equipo. Y luego, si hablamos, por ejemplo, de mi empresa con las de la competencia, ¿quién es la estrella del equipo? Y entonces, creo que es bien interesante esta propuesta porque para mí la respuesta sería siempre, siempre, siempre la misma. Eh, ¿Cuál es el propósito que quieres construir? Y quizás ustedes se preguntan, ¿y por qué Katia vuelve a hablar de propósito cuando estamos hablando de quién es la estrella del equipo? Porque es el propósito nuestra referencia máxima para identificar quiénes forman ese equipo, quiénes co-crean este propósito. Entonces, si para el objetivo de ventas y juntar nuestros 3 pesos anuales, ¿no? Necesitamos al equipo de ventas solamente, pues ellos forman el equipo, al menos para la operación interna. Pero resulta ser que para lograr la meta de la organización, de crecer un 20% más de ventas que el año pasado, pues el equipo ya no solo es ventas.
el equipo necesita incorporar a producción, que genere los productos en tiempo y forma, necesita incorporar a logística, que los entregue de la manera adecuada en el tiempo adecuado, necesita incorporar Facturación. a facturación, que de alguna forma, una vez que el producto está entregado, se asegure que se puede enviar la factura, que involucra cobranza para que el dinero regrese y podamos volver a producir. Entonces, cuando nosotros estamos hablando ya no del objetivo del equipo de venta, sino del objetivo de crecimiento en venta de la organización, pues los miembros que co-crean el equipo son completamente diferentes. Y a mí esto me encanta porque la propuesta de teoría Blumenstein no es una propuesta que reduce la vida a la simplicidad de la teoría. Es una propuesta que te invita a utilizar formas que te permiten a ti mismo traducirte en la complejidad de tu sistema de manera que lo puedas gestionar de una manera más útil. Entonces, la respuesta a quién es el equipo la tiene cada organización. Si somos una empresa productora, es muy probable que el área de producción sea una parte importante del propósito de crecimiento de la organización. Pero si somos una comercializadora, pues entonces no hay un área de producción que forme parte de este equipo. ¿Y saben quién se vuelve una parte súper importante del equipo de construcción de ese propósito? Pues muy probablemente mis proveedores, ¿no? Los que me proveen de esa mercancía que yo comercializo. En este sentido, cuando hablamos de que la estrella del equipo es el equipo, estamos hablando de una forma de operar que nos permite, y creo que este es el propósito otra vez, que nos permite valorar y darle un lugar de importancia, de visibilidad a cada persona que co-construye el propósito en la organización. Y aquí creo que me gustaría abrir pues un primer alto en el camino, si les parece bien, y preguntarles. Ya saben que podemos abrir pantallas, micrófonos o el propio chat y preguntarles, ¿qué emergen ustedes? ¿Qué hay en su corazoncito cuando escuchan esta introducción? Alguien abrió su micrófono, pero no supe quién es. Ya no, ya lo cerró. Maravilloso. Entonces, ¿alguien quiere compartir algo, contarnos algo? ¿Tienes alguna pregunta? Un primer stop, digamos. Incluso abrimos como muy directo al tema y a mí me encantaría escuchar, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas? Una palabra. Hola, buen día. Buenos días. Hola, Carmen. Hola, Eri, ¿cómo están? Pues yo creo que como es muy importante porque todas las personas que conformamos el equipo, pues somos importantes. Al final todos somos un granito de arena en la organización. ¿Algo pasó, Carmen, que se fue tu micrófono? Se nos fue. Ah, aquí está. Perdón, ya estoy por aquí. Es que ando caminando, perdón. Ok. Te decía que la verdad es que todos somos muy importantes porque dentro de todo ese conjunto, todos somos un granito de arena para llegar al objetivo. Tan importantes ventas como producción, como contabilidad, como nóminas, como recursos humanos, porque al final todo engrana en una sola, en una sola rueda, ¿no? Entonces, si no estamos completos, pues no, nunca vamos a llegar a nada. Muchísimas gracias. Y yo creo que eso no solamente aplica en el marco de los equipos, como bien planteas, Carmen, sino también de las personas que conforman cada equipo. Sí, tu vida.
tu contribución me invita a pensar en estos programas. A lo mejor algunos de los de recursos humanos me van a querer cortar la cabecita y yo abro la posibilidad al diálogo. A estos programas de high performance talent o High potential. nuestros high potentials, aquellos que son el grupo de talento organizacional. Y a mí me gusta mucho, 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 mucho recordar la pregunta de Mijail. Y entonces, el que no está en este grupo, ¿no es talento? Y si no es talento, ¿qué está haciendo en tu organización? Porque 5, 6 o el 20% de las personas que conforman a la organización no van a poder llevar a la organización a un nivel diferente de crecimiento, de eficiencia, si tienen que cargar al 80% del no talento de la organización. Entonces, ¿qué significa que hay alguien que es talento y alguien que no? Particularmente hoy, desde la perspectiva de teoría Blumenstein, participo muy poco de estas formas, porque son formas al final, en donde distinguimos al talento por talento, talento con potencial, no talento, medio talento. medio talento, ¿no? Porque es una manera de decirle a la persona, ¿qué? Eso sería interesante. Esa es una buena pregunta. Cuéntenme, ¿cómo experimentan en su organización? A mí me ha pasado, y no tengo ningún problema en compartirles. He estado de los dos lados. He sido el high potential, he sido el super high performance talent y he sido el, casi la incómoda. Sí, claro, esa me gusta, la incómoda de la organización. Y es bien interesante cómo uno se experimenta en esta cultura dependiendo del lugar en donde la cultura te coloca. Entonces me encantaría escucharlos. ¿Qué les ha pasado a ustedes cuando la cultura los llama talento o cuando la cultura los llama talento en desarrollo o potencial, o cuando la cultura no los incorpora en ninguna de estas dimensiones? ¿Quién nos cuenta su experiencia, Joana? Hoy estamos como muy calladitos, me da la impresión. Eri, ¿abriste tu micrófono? Don José Luis Vieira, desde hace ratito te veo súper iluminado y me encanta. Esa es mi construcción. Sí, se le ve un destello. Ajá, se ilumina y luego baja tantito la luz. Se vuelve a iluminar y baja tantito la luz y se ve precioso. A mí lo que me invita, si me permiten, que Claro. no es precisamente responder tu pregunta, las reflexiones que hasta ahora han sido puestas en la mesa me llevan a pensar más bien en el otro segmento, en el segmento de los llamados estorbos, la carga, Sí. que de alguna suerte su contribución genera que en otros miembros del equipo adquieran parte de sus responsabilidades, generen funciones que quizá les tocarían a ellos. Y entonces, ese tipo de contribuciones generan, en principio, al parecer, un cierto desbalance que es una paradoja, porque ese desbalance en sí mismo permite el balance de la ineficiencia pues de aquellos
Entonces, me parece interesante esta paradoja, porque entonces son señalados como contribuyentes inefectivos, inoperantes, y qué es lo que hace que se mantengan en el equipo. Me parece que ahí hay no sé si catalogarlo como un vicio, como un vicio por ponerle una etiqueta. Y eso en sí mismo parece que favorece el status quo de ciertos equipos en términos de si yo cargo con el trabajo del otro, pues yo me gano un lugar cercano, voy a ser más visto, voy a ser reconocido. Y en este balance, a propósito, hace un par de días fue el Día del Contador, y entonces me refiero al balance. Eres Que es contador más de visto. profesión, ¿verdad? De origen. Sí, sí. Ajá. Que es más visto, también le presta el escenario al que no aporta mucho valor, porque también se pone en el escenario, en el reflector. Y yo no sé si esto es lo que de alguna manera permita que adquiera, absorba funciones, responsabilidades en favor de solamente que ambos son vistos. Gracias, amigo. Y yo agregaría que muchas veces el que tiene el reflector, siguiendo tu analogía, como el que carga, pues muchas veces termina en el desgaste. Sí. Termina no queriendo estar ahí. Y luego cuando quieren promover a alguien para ese puesto, la gente dice, no, yo no estoy dispuesto a dar mi vida, mis horas de mi familia para cargar con esto, para estar en este lugar, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos viviendo mucho en las organizaciones y en los países, ¿no? Porque ahorita que José Luis hablaba de los no bien vistos, pues pensemos en los ninis, ¿no? Que también tienen un lugar y que están, y que parece ser que lo que hacen no es valorado por el país, pero hacen algo. ¿Y qué nos están diciendo? Entonces, híjole, creo que sí el tema es súper, pues retador, ¿no? Como todo. Y creo que algo que puede abonar mucho a esto es que a veces en las empresas adquirimos formas porque están de moda o porque son las prácticas, las mejores prácticas y las tenemos que tener. Y no nos cuestionamos si realmente eso es lo que la empresa necesita, si contribuye realmente a que seamos más eficientes, efectivos. Y justamente pensando en cómo introducimos formas que a veces pueden restarle mucho más a la organización que beneficiarlas. Sí. Marisol, tienes tu manita levantada y déjenme ver, Erika, no sé si todavía quieres compartir algo. ¿Tenías tu mano levantada? Erika. No, creo que tiene temas con el audio. Ok, Marisol, cuéntanos. Sí, gracias. Pues sí, mira, reflexionando todo lo que voy recapitulando, ¿no? Que van compartiendo. Fíjate que también hay mucho tema en los grupos de trabajo, las generaciones, ¿no? Porque si bien unos son millennium, ¿no? Otros venimos de otra, ¿no? De otras generación. Sí, de otras generaciones. Y bueno, lo que me he dado cuenta es que a veces el empatar
el empatar proyectos, el empatar puntos de vista, el cómo se quiere trabajar, a veces también cuesta con este tipo de situación, ¿no? Entonces también tienes que irte como que, dicen planito, poco a poquito, ¿no? Ir conociendo a la gente y por dónde llegarle para que pueda uno compaginar, para que uno pueda llevar a cabo el proyecto, porque híjole, me ha tocado ver a nuestros chicos jóvenes, estoy hablando, sí, millennium, ¿no? Tienen otra perspectiva de trabajo, ¿no? De yo quiero irme al silloncito, como que para qué el escritorio, ¿no? Como que para qué voy, mejor me quedo y les home office y desde ahí les trabajo y nos comunicamos, ¿no? Sí. Y uno está acostumbrado a estar, dicen face to face. Sí, sí, sí. Ver a la persona con la que trabajas, hacer empatía, etcétera, y a veces te das cuenta que hay mucho trabajo que hacer con nuestras generaciones, porque ya no quieren socializar, ¿no? O sea, ya no quieren hacer este contacto, ¿no? Prefieren la maquinita, el celular o lo que tú quieras, pero nos cuesta abrirnos. Yo siento que es también una forma de que de no apertura, ¿no? De tengo mi barrera, mejor me dedico a esto y no quiero, pues hacer empatía con los demás porque me cuesta, ¿no? Entonces, también tendría que haber algo parecido en las organizaciones, no sé, este foro me encanta porque siento que así debería de haber algo en el trabajo, ¿no? En donde puedas abrirte con tu equipo de trabajo, pueda uno compartir, pueda uno hacer empatía para poder entender la otra parte, ¿no? De por qué hoy no me saludó, ¿no? Porque pues no soy yo, a lo mejor trae ahí algo, ¿no? Y todas esas cosas impactan en la finalidad del proyecto. Eso quería compartirles. Muchas gracias, Marisol. Híjole, qué ricas reflexiones. Me han surgido 20,000 cosas en la cabeza. Con la contribución de José Luis, me acuerdo mucho de una experiencia que me pareció súper linda. Yo solía ir a un congreso de equipos que se organiza en Guanajuato. Y en uno de los años que estuve ahí, escuché un caso de éxito de una organización. Ellos habían instaurado un sistema de equipos de alto desempeño y entonces el equipo que presentó el caso de éxito era pues el equipo super archirrecontra ganador. Y planteaban pues todas las cosas que habían hecho y cómo les funcionaba y cómo estaban produciendo 5 veces más. Y, o sea, eran los, las estrellitas de las estrellitas. Y además, los uyuyuy, me encanta. Y además se habían ido conformando entre ellos como las estrellas de las estrellas como personas. Y yo me acuerdo que cuando lo vi dije, qué interesante. Particularmente a mí ese tipo de propuestas no me gustan. Por muchas razones. Si bien está súper como compartido en el mercado, que para que tú vendas tienes que compartir un caso de éxito, yo siempre digo, pues ese es el caso de éxito de ese cliente. Nada, absolutamente nada de lo bien o mal, por cierto, que me fue con ese cliente, asegura que me va a ir bien con otro cliente. Porque ese cliente con el que me fue bien es un proceso de co-construcción. Entonces, claro que yo aporté algo. Y el cliente puso su mucho algo. Y entonces juntos hicimos una buena mezcla. El que yo aporte algo no asegura que este otro cliente va a aportar lo mismo o algo con lo que hagamos una buena mezcla. E incluso si lo aporta y hacemos una mezcla deliciosa, va a estar completamente lejos y distinta de la mezcla que hicimos el primer cliente y yo. Pero bueno, más allá de eso,
esta manera de plantear, nosotros somos las estrellas y nos hemos convertido en el, se usa una palabra bien bonita, aspiracional, en el equipo aspiracional, ¿no? Yo decía, mira, qué interesante. Bueno, la maravilla de todo esto es que escasos 2 años después, la organización me pidió que los apoyara. Y la razón es porque necesitaban deshacer a su equipo estrella. Y entonces cuando yo pregunté para qué querían deshacer a su equipo estrella, fue súper bonito todo lo que escuché, que en realidad es mi pensamiento respecto a esto. Pues ese equipo estrella había crecido tanto que los otros equipos ya no tenían posibilidad ni siquiera de acercarse a los números. Y entonces en lugar de funcionar como un modelo aspiracional, era así como, ay, pues ellos son los que hacen todo, pues ya nosotros ahí con lo que podamos, ¿no? Luego empezó a hacerse como un equipo de élite y entonces pues los que como en las escuelas y el bullying en el mejor de los sentidos, si eres de los niños nice y bonitos, pues entonces te puedes sentar en la mesa fina y si eres de los nerds o de los no sé qué, pues no te puedes sentar ahí. Y entonces eso empezó a crear una situación compleja en el clima de la organización en el que habían trabajado tantísimo antes. Y bueno, ahora lo que sucedía es que el reto es, ¿y cómo deshacemos el equipo estrella? ¿Y qué le vamos a decir al resto de la organización? ¿Y cómo vamos a reconstruir el proceso para que otra vez todos tengamos una posibilidad de crecer y florecer y ser vistos y sentirnos útiles? Y es que el gran riesgo de cuando focalizamos en una estrella, en lugar de hacer de la estrella el equipo, es que, pues al mismo tiempo decía Mijail que A es igual a A, más no A, ¿no? Entonces focalizamos en la estrella y al mismo tiempo borramos de la lista a todos los demás que participan y co-construyen ese modelo. Por otro lado, me parece que descalificamos, por pequeñas que sean, las contribuciones de los otros elementos. Esa estrella que tú y yo vemos tan high potential y tan no sé qué tantas cosas, no puede hacer lo que hace si no tiene un grupo de personas que soportan esa operación. Gran parte del por qué este equipo del que les comento ya no pudo seguir ahí es porque la organización, el área de producción, no tenía la capacidad de crecer más de lo que este equipo había crecido. Y eso es algo que necesitamos considerar. ¿Cuál es nuestra capacidad máxima? Y si la ponemos en una sola persona, ¿qué van a hacer los otros 5, 10 o 7? ¿Los vamos a correr? Órale, córrelos. Entonces, ¿en dónde tienes que fortalecer? ¿Y qué va a suceder si tu estrellita un día se enferma, le da COVID, se enamora y decide que se va a ir de mochila? ¿Qué va a suceder si tu estrella cambia su orientación, su propósito de vida, que en su momento fue poner su vida para ti? Entonces, creo que son muchos elementos que necesitamos ir considerando. Y quiero unir esto con la propuesta de Marisol. Llámale millennial, llámale estrella y no estrella, llámale high potential y no potential. Al final del día, las organizaciones se construyen de lo que construyen las personas en sus diferencias. Y el gran reto está en cómo crear espacios que posibiliten que estas diferencias generen algo bueno para la organización, generen una nueva oferta, una nueva idea, un nuevo proceso, una integración diferente. Porque tanta sabiduría hay en el baby boomer como en el millennial. Eso es lo que son distintas sabidurías. Y cómo integrar la sabiduría de uno con el otro. Tanta sabiduría tiene el que ha aprendido a sobrevivir en la organización navegando en lo oscurito y así como que viendo cómo hace poquito, como el que ha aprendido a sobrevivir en la organización con la estrella en la frente de yo soy el mejor de,
¿no? Entonces, ¿cómo lograr integrar estos conocimientos, estas experiencias para construir algo en el que todo el mundo brille? Y creo que hay muchos elementos clave que participan en esto. Para mí, uno importantísimo es la estructura de la organización. Nuestras estructuras facilitan unas u otras cosas. He visto muy pocas organizaciones que funcionan con esta propuesta. Mijail decía que las áreas de organización necesitaban dividirse en equipos y que estos equipos no podían tener más de 8 miembros. Cuando el 8º miembro llegaba, era tiempo de dividir el equipo y crear 2 equipos, uno de 4 y otro de 3, hasta volver a crecer a tener 8 miembros en cada equipo. ¿Cuál es la razón de esto? Manejar tantas construcciones de realidad para generar propósitos compartidos con contribuciones valiosas se vuelve terriblemente complejo en más de 8 personas. Entonces, yo hoy no conozco una organización, bueno, sí conozco una, por cierto, que sin conocer teoría Blumenstein, desde otra perspectiva, hizo una estructura de equipos y los equipos van creciendo y cuando el equipo es muy grande se segmenta y crea nuevos equipos y parece ser una organización, no sé si humana, pero funcional. Y entonces, bueno, siempre me he preguntado cómo hacer de este modelo algo no solamente funcional, sino también humano, porque los modelos que desde mi perspectiva al menos, que se vuelven 100% orientados al resultado, terminan costando la humanidad de las personas y tarde que temprano esa humanidad le va a pegar al resultado, ¿no? Este tema de las estrellitas que quisieron dejar de ser estrellitas y entonces pues ya no generan los mismos resultados de antes y la organización va a pasar por una etapa de crisis y de acomodamiento en lo que vuelve a crear una forma diferente de sobrevivir. También quiero decirles que yo no me cansaré de repetir, recordar, no hay modelo perfecto, no hay forma que funcione siempre. Tú revisa tu propia vida y dime si has hecho lo mismo siempre. La vida nos va cambiando, la condición nos va invitando a construir cosas diferentes. De tal manera que la pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál es el modelo que en este momento, cuál es la forma? Porque al final del día los modelos son eso, son formas. ¿Cuál es la forma? Contribuye más. Que en este momento contribuye, enriquece a que todos nos sintamos vistos y tengamos un lugar de contribución. Porque también reta en la estructura. Porque las estructuras, hoy que estaba pensando en este tema, o ayer, no me acuerdo, me acordé de mi último jefe, al que quiero mucho, 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 pero me acuerdo que un día muy enojado, muy enojado, él y José Luis se reían conmigo porque yo venía con ellos y les contaba mi experiencia organizacional como empleada después de muchos años de no serlo, y les decía, es que no puedo creer que en las organizaciones pase esto, ¿no? Y me acuerdo mucho cuando les dije, pues dice mi jefe que yo no soy un buen colaborador porque no me comporto como colaborador. Y yo decía, hay que ser un buen colaborador. Y cuando le pregunté a mi jefe, oye, a ver qué significa para ti, porque además esto es otra historia, no hay un buen colaborador, esto es otra vez un proceso de construcción con tu jefe. Y me acuerdo que su respuesta fue, pues que me digas, ¿cómo me dijo? Que hagas lo que yo te digo en vez de cuestionarme todo lo que te digo. Y yo, pues no soy un buen colaborador, estamos 100% de acuerdo tú y yo. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta hacer cosas sin cuestionarlas, sin comprenderlas, sin hacerlas mías, porque creo que cuando las hago mías, las hago con pasión. Pero si tengo que seguirla porque a alguien más se le ocurrió, aunque yo le vea 700,213 riesgos, pues sí es cierto, me cuesta mucho trabajo. Y entonces ese no es el estilo o la forma de liderazgo en la que yo me sentiría cómoda trabajando en una organización. Pero igual hay gente a la que esa forma le encanta. A mí dime qué yo qué tengo que hacer.
A mí no me pongas a pensar, no me pongas a analizar, no me pongas a cuestionar. Lo interesante del modelo es qué sucede con ese jefe después de un tiempo, ¿no? Así como se harta del que lo cuestiona de todo, es muy probable que termine hartándose del que todo el tiempo le dice que sí. Porque la vida es co-construcción, de eso sí estoy profundamente convencida, al menos desde mi propia experiencia. Y ahí, amiga, déjame hacer un paréntesis con esto. Retomando que decías, hay muchos elementos para que en las organizaciones logremos lo que estamos buscando. Creo que el otro se vuelve, pues, fundamental, es el propósito. Porque Siempre. cuando el propósito es compartido y recordado, me parece que la gente recobra como una nueva posibilidad de volver a contribuir muchas veces cuando ya incluso puedes no sentirte cómodo en la empresa. Sí. Porque o descubres que tu contribución en realidad está siendo a favor de eso, o descubres que tu contribución ya no está siendo valiosa en esos términos, y entonces puedes elegir hacerlo diferente o no hacerlo y retirarte, ¿no? Y no estar sufriendo, padeciendo, generando información ahí que va y viene, que luego no es la correcta. Entonces, me parece que cuando conocemos el propósito y nos lo apropiamos, porque consideramos que queremos participar, que podemos poner nuestro potencial, entonces muchas de estas cosas que podrían estar alrededor pueden ser como vividas, ¿no? Sin un disgusto. Si yo sé a dónde voy, Sí. si yo sé que quiero contribuir, si es así es como quiero hacerlo y mi jefe es así, a veces esta balanza pues tiene también su buen balance, ¿no? Valga la redundancia. Sí, 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 sí. Me acuerdo, ¿sabes de qué me estaba acordando ahorita? Hace muchos años, cuando todavía la situación no era tan peligrosa, pero ya era peligrosa, nos invitaron a trabajar con una empresa en la montaña, allá donde en Guerrero ahorita no puedes entrar. En ese entonces fuimos en una camioneta de Chilpancingo a la montaña y pues había retenes y no sabían si eran de los buenos o de los malos, pero bueno, pues ahí íbamos confiando. Y llegamos a un pueblito muy bonito donde trabajamos con la gente. Me acuerdo que eran como 47 personas. Sí. Y ellos querían subir el ranking de su misma empresa, que estaba creo que en el penúltimo lugar de los malos, y querían pasar al primer lugar. Y me acuerdo que hicimos un trabajo súper, súper bonito y lo que hicimos fue compartir ese propósito. O sea, la región quiere llegar al primer lugar, estamos aquí y para llegar acá nos falta esto. La gente participó de manera increíble y después de 2 años lograron estar en el 14. Así es que los movía, ¿no? Había algo que hacía que pudieran participar. Creo que estaban en el 40 y tantos. Entonces, esa experiencia fue muy linda porque hay muchas otras de cómo compartir el propósito, pues orienta, le da faro, le da luz, ¿no? A las contribuciones de las personas más allá del jefe, más allá de, del caerme Claramente, bien. claramente. Híjole, Eri, me invitas otra vez a pensar en muchas cosas. La primera que les quiero decir es, si tú estás en el lugar 48, seguramente hay alguna manera de que llegues al primero en 2 días. Y es la 0.00000000001% de las probabilidades. Requiere un montón de condiciones. ¿Y por qué los quiero invitar a esto? Porque algo que he visto consistentemente en las organizaciones es que no reconocemos el cambio cuando es poquito. No sabemos, no sabemos valorar esto del poquito como algo valioso. No sé si me explico, porque lo llamamos poquito. Y poquito o mucho es una construcción de realidad de alguien. Alguien tenía una expectativa así y entonces le resultó así.
O alguien tenía una expectativa así y le resultó así, y entonces resultó mucho o poquito. El tema interesante es que aunque sea así, ya no estamos en el lugar donde estábamos. Y ese movimiento es el primer paso para mañana estar así y pasado así. Y un buen día nos vamos a dar cuenta que estamos en un lugar completamente diferente. Estas semanas he estado en mucho desamparo. Creo que estoy pariendo el adaptarme realmente a esta cultura y a este país. Y algo de lo que puedo compartir es que me doy cuenta que en mi desamparo, al menos ya puedo decir, ay, estoy en desamparo, y regresar muy pronto a mi, ¿qué necesito? ¿Qué necesito en este momento? Y a veces la respuesta solo ha sido, pues reconocer que estoy en desamparo y que no puedo hacer mucho, y entonces respirar mi desamparo. ¿Es diferente hace 20 años? Seguramente mi desamparo no. Pero otra vez, la forma en la que gestiono el desamparo, sí. Y ese pequeño cambio puede ser una construcción completamente diferente. Y ahí es donde quiero invitarlos a que pongamos el foco en lo chiquitito que sí puede ser distinto. La otra cosa es que quiero fortalecer el tema del propósito. No puedo terminar de describir, creo, en la experiencia que he tenido con organizaciones, lo que le pasa a las personas cuando construyen juntas su propósito. Dicen, ¡ah! Esto es lo que hacemos. Estas semanas he estado trabajando con una organización para construir propósito por área. Construyeron un propósito organizacional y fijaron 3 grandes objetivos. Y entonces yo les decía, ahora es muy importante que cada parte de la organización identifique a cuál de estos 3 grandes objetivos le pega, porque si no está pegándole a esto, entonces seguramente tendríamos que cuestionarnos qué hace cada área y cómo lo hace, cuál es el propósito que logra alcanzar. Y ha sido interesantísimo que las áreas se pregunten, Paulinita de mi corazón, de mi vida, qué alegría me da verte. Que las áreas se, Paulinita de mi corazón y de mi vida, te amo con todo mi corazón, chiquita hermosa, qué feliz soy de verte. Que las áreas se pregunten, ¿para qué hacen lo que hacen? Y cómo también ha sido muy interesante y son formas, y esto es lo que nos permite identificar si lo que estamos haciendo contribuye o no. ¿Cómo me doy cuenta que lo que estoy haciendo está contribuyendo o no al propósito? Y entonces quiero unirlo con algo más que ha estado en mi cabeza mientras los escucho. Muchísimas veces terminamos catalogando a alguien como incompetente, no comprometido, que no tiene la camiseta, que no quiere, que es un rebelde, que es un quién sabe qué. Y en muchísimos casos, yo podría decir que más del 95% de los casos, esa persona solo estaba haciendo algo que creía que era lo correcto, pero que resultó que no contribuye para el propósito ni era lo que se esperaba de él o de ella. Entonces, cuando ustedes y yo clarificamos propósito, una de las cosas más importantes es que cada persona dice, ¡ah! ¿Y yo que estaba haciendo algo que nada que ver con esto? O confirma que lo que estaba haciendo orienta o hace ajustes en lo que estaba haciendo. Entre las cosas hermosas que han surgido en estos días en este trabajo es que alguien crearon su propósito y luego dijeron, bueno, ¿qué tendríamos que hacer para alcanzar ese propósito? Y entonces hicieron una lista de cosas. Y luego lo que les pido es, bueno, organízalas de tal forma que den sentido, que te hagan un proceso. Y a la hora de organizarlas se dieron cuenta que había un paso que ellos en la vida real cotidiana, el 4 lo hacían el 3 y el 3 el 4. Y eso es lo que estaba generando todos sus problemas en la organización. Porque estaban haciendo
estaban lanzando una acción sin validar que tenían lo necesario para lanzar esa acción. ¿Eso quiere decir que son un mal equipo? ¿Eso quiere decir que esos integrantes de la organización no son un buen talento? No. Solo quiere decir que no habían aprendido cómo hacer algo o no se habían dado cuenta que lo que estaban haciendo no estaba gestionando o contribuyendo al propósito que querían lograr. Entonces, cuando hablamos de que la estrella en el equipo de que la estrella del equipo es el equipo, de lo que estamos hablando es de muchas cosas que lo posibilitan. Un propósito claro. Si el propósito no está claro, es probable que haya gente en tu equipo que probablemente va a caminar para cualquier lado menos para donde tú quieres. Que la estructura posibilite que ese propósito se logre con la contribución de todos, porque cada persona sabe qué le corresponde hacer y cómo contribuye. Que la estructura permita que haya un proceso donde fluye el trabajo. Y yo sé que antes de mí está Luis Ernesto y que después de mí está María de los Ángeles. Entonces sé de quién recibo mis insumos, sé con quién tengo que ir a platicar para que mis insumos estén a tiempo, sé qué me toca hacer a mí y sé a quién se los tengo que entregar y con quién necesito conversar para saber si lo que le estoy entregando es útil de la forma en cómo lo estoy haciendo. Y que estemos claros y dispuestos a que en esta estructura lo que hay diferente es la contribución, la forma de contribución, y lo que hay similar es el valor que cada uno de nosotros tiene en su diferencia en esa construcción compartida. Estamos a punto de cerrar, así que me gustaría invitar en los siguientes 3-4 minutos a escucharlos, a compartir qué ha emergido en ustedes, qué quieren compartir, a qué los ha invitado esta reflexión que llevamos hasta este momento. José Luis. Gracias. Creo que atrás de todo esto, a mí me surge como el cuestionamiento, la complejidad para encarar el propósito, porque me parece que muchas veces asumimos que el propósito ahí está y no reparamos en si ese propósito es compartido, damos por hecho. Y creo que entonces advierto como una necesidad de conocer las formas que faciliten la ratificación y o rectificación de la generación del propósito compartido. Sí. Sí. Luis Ernesto. Hola, muy buen día a todos. Qué gusto escucharlos. Primero, o sea, otra vez, este oír se transforma en sentir y me siento muy, muy, muy contento, con mucha energía. Me conecto con ustedes y esta charla me regresa a la vida laboral, a la historia, a mi historia. Y creo que es básico para que la estrella del equipo sea el equipo, justamente desde la intención de ti, ¿dónde vas a buscar trabajo? ¿Qué tanto empata esa empresa contigo? Cuando tú coincides con la empresa y esa misión y esa visión es la misión y la visión de tu vida, ese es el primer gran argumento del decir, sí, voy con la empresa. Porque entonces la co-construcción fluye. Se nutre, aportas, grande o pequeño, pero así es. Y lo disfrutas. Esa suficiencia que tanto hemos hablado aquí, te reta todos los días. Y entonces tu suficiencia se agiganta
¿Por qué? Porque te acompaña la empresa, porque te acompañan todos los que están a tu lado. Todos tienen esa visión, esa misión y ese camino en la misma dirección. Entonces, creo que es muy importante eso. Recuerdo en las grandes empresas, lo digo grandes desde el punto de vista de mi corazón, está con ellas, en el reconocimiento, en el agradecimiento por todo lo que hicieron y contribuyeron para mi desarrollo y crecimiento, pero en todas ellas hubieron formas de vida que inclusive traje a la casa, principios de vida que con mis hijos los repliqué. O sea, el desperdicio es nuestro enemigo, es un principio que tenemos aquí en casa y que vino de la empresa. Trabajar en equipo es nuestro compromiso. Otro principio que traje a la casa y es parte de nuestra vida. La comunicación es nuestra clave. Otro principio que traje a la casa y que repliqué con mis hijos. Entonces, eso significa que la empresa hizo tantas contribuciones porque su misión, su visión empataban con mi vida. Entonces, la vida empresarial empata en la vida personal y entonces se vuelve un disfrute estar en la empresa. No sé si es millennial, si es baby boomer, si es, no importa lo que sea. Si coincidimos en las formas, seguramente vamos a coincidir en todo. Y ahora sí se convierte el equipo en la estrella. O sea, estos premios, yo recuerdo el premio de las Américas, 4 años consecutivos lo ganamos hasta que hicieron, ya desaparece el premio de las Américas. Porque la unidad de negocios de CHC es la mejor del mundo. O sea, ya no hay un país en el mundo que le gane. Consistentemente lo gana. Entonces, lo quitamos. ¿Pero qué hacemos con la gente? Ahora, ¿qué le vamos a dar de reconocimiento? ¿Qué le vamos a dar a ellos? Bueno, pues hagan algo. Y ahí es donde otra vez las personas de recursos humanos son pieza clave en las organizaciones. Pieza clave en las organizaciones, porque todos nos sentaron y dijeron, a ver, este es un equipo diferente. Este equipo tiene que garantizar los siguientes 20 años de la empresa. ¿Qué hacemos? Y sabrían así, digan cualquier idea, cualquier pensamiento, tienen recursos, tienen personas, demuéstrenlo nuevamente su talento, háganlo. Y así construimos el plan de negocios de la empresa para los siguientes 20 años. Eso es, creo que lo que hace vivir, lo que hace vibrar. O sea, el primero empata lo que tú tienes con la empresa que tú buscas. Eso es el primer gran paso. Y después defiéndelo con todo, porque no va a haber también personas que estén alineadas con ello. Ese es tu compromiso con la empresa, contigo mismo. Hacer que el equipo disfrute día a día, desde que se levanta, tiene un propósito, qué hacer en ese día para su contribución, grande o pequeña, pero eso va a contribuir para que todos en el equipo engranen y funcionen de la mejor manera. Y sobre todo, realmente aspiren a tener felicidad en lo que hacen y por supuesto, la consecuencia son grandes resultados. Muy buenos días. Gracias, José Luis. Perdón, Luis, con este entusiasmo que le pones. Gracias. Me subiste un gran nivel, me dijiste, José Luis, o sea, agradecido. Qué bueno que nos queremos tanto. Perdón. Pues cerremos. Ay, Marisol, ¿querías también decir algo? Si nos aguantan unos minutitos más, Marisol. El micrófono. Tu micrófono. Sí, gracias. Pues iba muy de la mano con lo que decía aquí nuestro compañero. Sí, Luis, ¿no? La realidad es que el vivir, el respirar, el darte cuenta de tu día a día, que gracias a Dios estamos vivos y estamos aquí en el hoy, ¿no? Es una bendición. Entonces, el ser feliz y disfrutar para que tú lo lleves a tu trabajo, ¿no? Y es muy importante porque yo le digo a mi esposo, y él también lo tiene muy, muy claro, siempre dice, nos vemos al rato, me voy a divertir. O sea, esa es su palabra, ¿no? Y es algo muy bonito porque cuando tú empatizas y te gusta lo que haces, a dónde vas, ¿no? O sea, te diviertes, no lo ves, voy al trabajo, ¿no? O con la carga emocional de, es el trabajo, ¿no? Entonces, cuando disfrutas lo que te gusta y lo compartes con lo demás, como que eso jala, ¿no? Así como energía y como que la transmite, ¿no? Cuando se transmite esa energía en el trabajo, en el equipo, ¿no? Es súper bonito porque puedes
organizar para los objetivos, pero además de eso, ¿por qué no? Ahí se la pasa uno, ahí la vive uno en el trabajo, ¿no? ¿Por qué no disfrutarlo? Muchas gracias, Buen día. Marisa. Gracias. Amiga, tu micrófono está apagado. Muchas gracias. Qué riqueza de comentarios. Ay, creo que no se escuchó que estaba yo súper divertida con ustedes y que son maravillosos, que me parecen increíbles. Pues nada, hemos llegado al final de este viernes. Los invitamos el cuarto viernes de cada mes a hablar de colaboración, de equipo. Vamos a estar hablando de las formas de teoría Blumenstein para construir un equipo. Si José Luis nos acompaña, si Ernesto nos acompaña, si Eri nos acompaña y todos ustedes, tenemos un montón de gente bien sabiente, con muchas experiencias de verdad para compartir y para enriquecer este espacio. Yo quiero recordarles que este es un espacio que se co-construye. No hay verdades absolutas, aquí no hay modelos incuestionables, aquí hay la experiencia de cada uno de nosotros y la sabiduría de cada uno de nosotros para construir juntos. Y bueno, pues para cerrar, si existe la posibilidad, me encantaría, abran sus cámaras, los que puedan y quieran. Si no quieres abrir tu cámara y tu micrófono para compartirnos una palabra de cierre, déjanosla en el chat. Tenemos comentarios muy lindos en Facebook. Rebequita Cordero de Costa Rica, una mujer maravillosa, dice gracias por compartir este conocimiento. Irma Morales, Dios les bendiga. Buenos días a todos. José Luis, qué gusto me da encontrarte en este espacio, dice Irma. Caro Lobos, me encantó escucharlos. Rubén Infante, un tipazo, felicidades, me gustó. Mago, la Maguito, muchas gracias, Mago Mac, siempre en el corazón de todos nosotros. Tony Pacheco, qué cosa tan más linda, es un verdadero honor verte en este espacio, señora preciosa. Y bueno, pues los que estamos aquí en el Zoom, cuéntenos cómo se van. Vuelvo a pedir si fuera posible. Yo quiero agregar algo, amiga, antes de cerrar. Perdón. Perfecto. No, hombre, adelante. Como bien lo dijiste, este es un espacio de co-construcción. Katy y yo lo hemos platicado muchas veces. No nos interesa que nos vean a nosotros como quien tiene el conocimiento. Nos interesa co-construirlo con ustedes. Sí. La estrella del equipo es el equipo. Y creo que al paralelo que vamos a ir revisando ante el chat, por eso que tú tengas la información a tiempo de cuando nos vemos, porque es información que necesitamos para poder construir. Y por eso creo que la contribución de Katia de no hay maestros en el equipo, o en todo caso todos somos maestros, porque venimos y ofrecemos lo que tenemos en nuestra historia para poder construir este espacio. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Pues listos para cerrar. Por favor, si quieren compartir algo en el chat, si quieren abrir sus cámaras y micrófonos. Y Eri ha hecho un trabajo, a mi perspectiva, realmente lindo en ir construyendo una comunidad. Entonces, si quieres formar parte de esta comunidad, te invitamos. Yo muy poco participo en grupos de WhatsApp porque me chocan, excepto el mío de la familia, que es en el que chismeamos. Pero fuera de ese, de verdad, no participo prácticamente en ningún grupo de WhatsApp. Y la manera en cómo Eri está coordinando el grupo que tenemos para este espacio me ha parecido muy linda, muy enriquecedora. No hay spam, no se ponen 20,000 mensajes todos los días. Es un espacio terriblemente cuidado y respetuoso. Así es que, pues si quieres te invitamos. El link está en la página de Vive Blumenstein, viveblumenstein.com/videoteca. Pues vamos creando una comunidad de personas que queramos construir juntos desde la igualdad, desde el reconocimiento y la valoración de los unos con los otros y de los otros con los unos. En una palabra, ¿cómo se van esta mañana? ¿Quién quiera comenzar?
Gina, Lupita Torres, Paco Rodríguez, Gaby, Carmen Aguilar, Marisela, Ángeles, María Muñoz, Mari, Luis Ernesto, José Luis Eri. ¿Cómo se van en una palabra? Bueno, yo, si doy, ¿Sí? a lo mejor son varias palabras. Me voy con la constelación Blumenstein. Este Ah, conjunto de estrellas, de verdad, fascinado. Gracias. muchas gracias, amigo. No logro significar tu gesto precioso. ¿Qué significa? Con alborozo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Alborozo. Alborozo, qué bonita palabra. Por cierto, los vamos a invitar. Ay, sí, esa va a ser una tarea que yo te quiero encargar, amigo. Estas palabras en español que son tan extraordinarias y que poco conocemos, pero que tienen significados preciosos, como alborozo. Muchas gracias. Marisol, Gaby, ¿cómo se va? Bueno, hola, buenos días. Hola, No Gaby. me conecté completa, bueno, a toda la sesión. Pude entrar un poquito más tarde, pero pues bastante interesante. Me quedo muy tranquila, contenta y iniciando este nuevo día de trabajo. Qué rico, qué rico. Muchas gracias por todas sus recomendaciones y las enseñanzas de hoy. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más? Y si no, le regreso a Eri pues el micrófono para cerrar. María de Los Ángeles, muchas gracias, Angelito, por participar. Uy, ¿puedes leer lo que dice, amiga? Claro que sí. María de Los Ángeles, yo me voy agradecida por compartirnos su experiencia. Me gustó la frase de la estrella del equipo es el equipo. Alborozo, alegría. Ay, sí, José Luis ya nos compartió la definición de alborozo. Alegría o regocijo intenso que se manifiesta con gestos, gritos y otros actos. Ay, gracias, amigo. Ahora sí ya entendí tus. Excelente. Marisol, ¿cómo te vas? Carmen, María de Los Ángeles, cuéntenos. Agradecida por el espacio. Muchas gracias, Marisol, a ti por la participación. María de Los Ángeles, me voy agradecida por la experiencia. Así ya habíamos leído, me gustó mucho la frase. Feliz viernes a todos. Eri, te regreso el liderazgo de la sesión para cerrar. Gracias. Pues feliz fin de semana. Nos vemos el segundo viernes del mes de junio. Que tengas muy buen fin. Hasta luego. Un beso.